Conéctate con tu salud mental, porque esto sí es bienestar, una alianza entre la UTP y el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda. Bienvenido, gracias por acompañarnos y conectarse a este espacio de bienestar, prevención y promoción de la salud mental. Soy Zaida Piñeros, líder de Educomunicaciones del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Ya estamos en época navideña y felices de acompañarlos en una emisión más. Hola Zaida, buenos días a todos nuestros oyentes. Yo soy Elizabeth Fernández, psicóloga y líder de la Estrategia de Salud Mental del Área de Promoción de la Salud de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira. Elizabeth, hoy es 11 de diciembre. Estamos en la segunda semana del mes más bonito del año. ¡Diciembre! Y nos sentimos orgullosos de lograr esta estrategia colectiva entre la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda para darle amor a la salud mental. Así es, Aida, estamos totalmente de acuerdo. Les recuerdo a los oyentes que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 10:30 a.m. por los 88.2 FM de Universitaria Estéreo. Y tener claro que hoy es nuestro último programa del año, cuarta... Lo voy a extrañar. Sí, vamos a extrañar este espacio, pero felices porque hemos logrado un avance maravilloso con todo este tema de salud mental. Y obviamente nos vamos a seguir escuchando en 2025. Así es. Recuerden que también nos pueden dejar sus preguntas en @Instituto Nervioso del Risaralda. Y para finalizar el año con broche de oro, hoy hablaremos sobre los efectos de las sustancias psicoactivas en la salud mental. Para ello tenemos como invitado al doctor Sergio Barreto, psiquiatra del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda, magíster en neurodesarrollo y aprendizaje, terapeuta de orientación psicoanalítica, experto en terapia asistida con psicodélicos y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Sergio, gracias por estar acá, bienvenido. Nosotros estábamos, mejor dicho, a la espera de que llegaras para poder que nos acompañaras en este programa y es un honor tenerte aquí. Buenos días, Zaida y Elizabeth, gracias por la invitación al programa. Es un honor para mí poderlas acompañar en esta última emisión del año 2024. Doctor Sergio, gracias por aceptar nuestra invitación y empecemos por una cifra que me sorprende y es que de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho se reveló que durante 2024 en Colombia la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas es de 13.7 años, justo en ese paso de la infancia a la adolescencia. Y a propósito de estas fiestas navideñas, según estadísticas nacionales, hay un incremento en el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces, doctor Sergio, ¿cuáles son los efectos en la salud mental? Bueno, Zaida, antes de responderte, quisiera advertir que es una pregunta muy compleja, ya que hay una infinidad de sustancias que existen y son muy distintos los efectos en la salud física y mental de cada una de ellas, y pues no alcanzaría a listarlos todos y hablar de cada una. Adicional, no todos los efectos son negativos. Un ejemplo de esto son los psicodélicos, que son sustancias psicoactivas con las que yo trabajo actualmente en un contexto terapéutico para tratar problemas de salud mental. Sin embargo, para hablar de algunos efectos negativos, en un sentido genérico en lo que refiere a la salud mental, debo mencionar que muchas sustancias psicoactivas pueden llevar a un consumo problemático y terminar en lo que en psiquiatría conocemos como un trastorno por consumo de sustancias o mejor conocido como una adicción. Así como facilitar la aparición de enfermedades mentales en personas susceptibles, tales como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, episodios psicóticos, episodios de manía, ataques de pánico, entre otros. Y retomando tu pregunta en la que mencionas el alcohol, por el aumento de su consumo en estas festividades decembrinas, como otras sustancias psicoactivas, puede producir adicción y se ha asociado también a trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, a un mayor riesgo de comportamientos violentos e incluso suicidio. Además, su uso crónico puede provocar deterioro cognitivo. También debo mencionar el alto riesgo de muerte indirecta por sus efectos neurológicos agudos como accidentes de tránsito, caídas y ahogamiento. Doctor Sergio, en ese sentido, entonces, el uso problemático de una sustancia como el alcohol, drogas o medicamentos recetados ¿se considera un trastorno por uso de sustancias? Por favor, explíquenos este problema de salud mental.
Un trastorno por uso de sustancias, en términos sencillos, es cualquier uso repetitivo y compulsivo de una sustancia y que por dicho uso o consumo se ve afectada la funcionalidad de quien la usa, es decir, como toda su capacidad para desenvolverse en la esfera personal, familiar, sentimental, laboral y académica. Y respondiendo a tu pregunta, también aplica incluso para medicamentos recetados que tienen un potencial adictivo, como por ejemplo medicamentos opiáceos para el manejo del dolor. Y hablando de este tema, el año pasado vi una serie que está en plataformas digitales que se llama Medicina Letal, que aborda esta problemática de un opiáceo que se recetaba en Estados Unidos, haciendo una fuerte crítica a la industria farmacéutica. Pues diciendo eso, también debo aclarar que alguien que tome un opiáceo recetado no necesariamente tiene o va a desarrollar una adicción. Para entender una adicción, pues hay 4 factores que lo podrían explicar de una manera sencilla. Uno es la necesidad o la urgencia de estar consumiendo la sustancia. Esto está relacionado con la pérdida del control sobre la sustancia. El segundo es la abstinencia, que es todos esos síntomas psicológicos o físicos que aparecen cuando cesa el consumo de la misma. Usualmente son síntomas molestos, displacenteros o incómodos que hacen que la persona vuelva y consuma la sustancia. El tercer fenómeno es la tolerancia, que es la necesidad que tiene el individuo de consumir cada vez mayores dosis para obtener el mismo efecto. Se puede ejemplificar que alguien que toma una taza de café ya necesite 2 o 3, o de pronto en un cigarrillo de marihuana ya no le hace el mismo efecto un cigarrillo, ya necesita 2 o 3 cigarrillos. Eso es lo que conocemos como tolerancia. Y el cuarto punto, que ya lo mencioné, que es que este consumo afecte la funcionalidad del individuo, es decir, cómo se desenvuelve en su vida cotidiana, en el trabajo, con su pareja, en la universidad, por ejemplo, que comprometa este tipo de esferas vitales. Es importante también aclarar que cuando hablamos de trastorno por uso de sustancias, hablamos de un espectro de severidad, es decir, que pueden haber cuadros leves, moderados o graves, y muchas personas pueden tenerlo y pasarlo desapercibido, más si se tiene en cuenta que existen sustancias psicoactivas legales y socialmente aceptadas como el alcohol, el tabaco y la cafeína. Y con esto quiero romper un poco ese estigma en el que muchas personas entienden o asocian o generalizan los comportamientos adictivos con estar en situación de calle. Doc, muchísimas gracias por tus aportes y Zaida y oyentes, en relación a lo que comenta el doctor Sergio, es importante decir que a nivel psicológico sabemos que los trastornos por uso de sustancias se dan en algunas personas por la práctica del consumo de alcohol o drogas psicoactivas como mecanismo de afrontamiento para lidiar con diferentes tipos de problemas, que al final pues pueden acarrear una adicción, depresión, ansiedad, brotes psicóticos, hasta la esquizofrenia, como le hablábamos el doc y yo ahorita antes del programa, que finalmente pues impediría el adecuado funcionamiento de este individuo a nivel pues de su salud mental. Elizabeth, gracias por ese valioso aporte y no es para menos. Pues de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, en 2024, 8 de cada 10 personas entre los 12 a 65 años han consumido bebidas alcohólicas y alrededor de 8.000 se inyectan drogas ilícitas en ciudades como Armenia, Cúcuta, Cali, Medellín, Bogotá y Pereira. Doctor Sergio, entonces, ¿por qué a pesar de que las personas conocen los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas en su cuerpo y mente, las consumen? Yo consideraría que esta pregunta tiene una respuesta muy personal, muy individual. Tocaría como transferirla a cada usuario de sustancias, pero no obstante, pues desde mi especialidad, pues como psiquiatra podríamos considerar primero unos factores contextuales, es decir, factores culturales, fenómenos globales y estructurales. Podemos mencionar la desigualdad social, la pobreza, el no acceso a la educación, a los sistemas de salud, las dinámicas del capitalismo, la explotación laboral, migración, desplazamiento forzado, la moda y las dinámicas consumistas, la desinformación, las tradiciones, incluso la misma prohibición y el tabú frente a las sustancias. También podemos hablar de factores individuales, es decir, factores biológicos, o sea, propios de la naturaleza del individuo, es decir, sus estructuras cerebrales, sus circuitos neuronales, su neuroquímica, así como los factores hereditarios y genéticos. Y por otro lado, los factores psicológicos, como por ejemplo una personalidad que esté buscando todo el tiempo actividades que le den novedad o que impliquen cierto riesgo, por gratificación, por placer, por curiosidad. Muchas veces puede estar mediado también por depresión, ansiedad, baja autoestima, o habrá quizá quien lo haga como un comportamiento autodestructivo, sea consciente o inconscientemente. También habrá quien lo haga como una decisión adulta y consciente, ¿sí? Como desde el ocio y la recreación o desde sus prácticas espirituales. Un ejemplo muy claro de las dinámicas contextuales, retomando el tema del alcohol que mencionaste previamente, Zaida,
que se me ocurre en este momento es que vivimos en una ciudad muy inmersa en la cultura del despecho, ¿sí? Y que invita al consumo de alcohol, abro comillas, para ahogar las penas o pilotear la tusa. Hay personas que consumen sustancias psicoactivas. Les he preguntado y me responden que saben controlarlo, como el caso del despecho de lo que estamos hablando hace un instante, pero ¿depende de la sustancia psicoactiva o definitivamente todas generan adicción? No todas las sustancias son adictivas. Pues en el paradigma biológico de la adicción, pues por lo menos uno de los más estudiados y replicados, aunque esto no está completamente dilucidado por las neurociencias, pues se requiere que la sustancia afecte directa o indirectamente el sistema de recompensa. Es decir, en el organismo tenemos un sistema que responde a los estímulos gratificantes que nos hacen apegarnos a esas cosas que nos generan mucho placer, por lo que tendemos a repetirlas, y esta repetición, este aprendizaje y esa expectativa frente a la experiencia con la sustancia es lo que conlleva a un trastorno por el uso de sustancias psicoactivas. Este sistema está mediado principalmente por un neurotransmisor, que es como un mensajero químico que usa el cerebro para comunicar una neurona y otra, conocido como dopamina. Aquí debo mencionar que en los seres humanos se puede presentar comportamientos adictivos no solo a sustancias psicoactivas, sino también al juego, al sexo, al consumo de pornografía, a la comida, a las compras, al celular, a las redes sociales, que estarían mediados por este mismo sistema de recompensa y por muchos otros factores biológicos que están en investigación. Y respondiendo a tu pregunta, sí pueden existir usuarios de sustancias potencialmente adictivas que, como tú dices, sí sepan controlarlo, porque el uso no implica necesariamente un trastorno o una adicción. Adicionalmente, no todas las sustancias tienen potencial adictivo. Por ejemplo, los psicodélicos han demostrado ser de naturaleza no adictiva, porque técnicamente o biológicamente no afectan los circuitos de recompensa que mencioné anteriormente. Los llamados psicodélicos clásicos como la psilocibina, el LSD, el DMT, el YAG, actúan sobre otro receptor, un receptor de serotonina en el cerebro, y los usuarios no reportan presentar abstinencia o la tendencia a consumirlos compulsivamente. Doc, de acuerdo a lo que decías de los psicodélicos, se tiene entendido para muchas personas que el tusi es un psicodélico. Es importante que tú nos expliques un poco sobre eso porque tengo entendido que no. Bueno, es muy importante tu pregunta. Gracias, Elizabeth, porque es verdad que puede quedar entendido para la audiencia que todos los psicodélicos no son adictivos, ¿sí? Y yo mencioné los psicodélicos clásicos, los que actúan sobre un receptor de serotonina, el 5-HT2A. Y existen otros psicodélicos que sí tienen naturaleza adictiva y que pueden actuar sobre otros receptores en el sistema de recompensa que mencioné anteriormente, como la dopamina. Con el TUSI es importante aclarar que la molécula original es el 2-CB, por eso en inglés se dice 2-CB, también conocido como Nexus o bromomescalina, esa es la molécula original. El tema en Colombia es que el TUSI es un cóctel de sustancias, ¿sí? Que eso depende de quién la prepare. Generalmente puede tener ketamina, puede tener MDMA, y estas ketamina, MDMA o estas sustancias sí son muy adictivas y también son potencialmente dañinas. Gracias, Doc. En ese contexto, ¿cuál sería la sustancia psicoactiva que más impacta el cuerpo y la mente? Bueno, Zaida, esa pregunta yo considero que es hipercompleja, porque cuando hablamos de sustancias traigo a colación la célebre frase del alquimista médico Paracelso: la dosis hace el veneno. Entonces cualquier sustancia en dosis muy elevadas puede ser la más impactante para el cuerpo y la mente, o en dosis mínima ser imperceptible e inofensiva. Y por tanto es muy complejo comparar el impacto de una u otra sustancia, porque además, una vez sus componentes ingresan a nuestro cuerpo, los mecanismos de acción y su efecto biológico son muy diversos. Una vez clara esta respuesta, vemos entonces un ejemplo comparativo entre los efectos del alcohol y la cocaína. Bueno, me gusta esa pregunta porque pone como dos sustancias que podríamos decir que son antagónicas, ¿sí? Por ejemplo, la cocaína es conocido por su efecto estimulante del sistema nervioso central. Actúa principalmente por un neurotransmisor como la dopamina, la noradrenalina, produce un incremento en la energía, en el nivel de alerta, produce euforia, y por dicho efecto es muy común su uso incluso cuando la persona se encuentra en embriaguez alcohólica. Por el contrario, y en contraste, lo que te preguntas, el alcohol es un conocido depresor del sistema nervioso central y actúa sobre otro sistema de neurotransmisión que es conocido como el GABAérgico, porque es el mensajero que se usa, el GABA, y por lo tanto sus efectos de sedación y somnolencia. En cuanto a si es recomendable o no, volvemos como a lo que respondía, como que una sustancia no es ni recomendable ni dañina, sino que depende de su uso, ¿sí? Porque podemos ver en la historia que la cocaína se usó como un anestésico local, por ejemplo en oftalmología,
Y el alcohol también puede tener un uso medicinal. Se me viene en este momento terapia alcohólica en intoxicación por metanol, por ejemplo. Entonces, decir que una sustancia es buena o mala puede perpetuar o cronificar incluso el estigma, porque la sustancia no es ni buena ni mala en sí. Entonces, es la sustancia y depende como del uso que le dé la persona, como que podamos decir si es dañina o nociva para el individuo. Ok. Como los oyentes habrán escuchado en programas anteriores, en la universidad contamos con datos estadísticos de las problemáticas sociales por parte del Observatorio Social, el cual se identifica que en una muestra de 10.234 estudiantes, 1.311 responden que tienen dificultades con el alcohol y las drogas. Así que, como lo mencionaba Zaida hace un momento, son los jóvenes quienes mayormente son afectados. Doctor Sergio, a propósito de la cifra que nos presenta Elizabeth, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que el cannabis o marihuana es la droga más consumida en todo el mundo comparada con otras sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son sus impactos en la salud mental? Bueno, es importante empezar haciendo la salvedad de que la marihuana es un término genérico en el que podemos encontrar un sinfín de quimiotipos, es decir, distintos perfiles químicos de marihuana según la cantidad de THC. El THC es un compuesto que tiene la planta, es el componente que se ha descrito que es potencialmente adictivo. Entonces podríamos hablar de unas marihuanas no adictivas, si tienen porcentajes mínimos o nulos de THC, versus otras que sí son potencialmente adictivas. El problema radica en que la marihuana más consumida, según estadísticas, es la marihuana de calle o de olla, también conocida como cripa, que se sabe tiene altos niveles de THC, que como dije anteriormente es el componente que podría generar adicción. También podría generar episodios psicóticos, ataques de pánico, incluso facilitar la aparición de esquizofrenia en individuos predispuestos a esta enfermedad. Y en el largo plazo también se ha visto que puede afectar la cognición. ¿En qué casos hablamos de marihuana medicinal? Bueno, ahí marihuana medicinal es que sea prescrita para una condición médica y no depende mucho de si es THC o CBD, si es potencialmente adictiva, porque pues vemos que pues en la medicación convencional también hay opiáceos que son potencialmente adictivos. Entonces, en marihuana medicinal sí podemos prescribir marihuanas que tengan alto contenido de THC, por ejemplo, para estimular apetito, orexia, para controlar vómito, para controlar dolor, espasticidad. Marihuanas con alto contenido de CBD, que es el otro componente que se le hace más boom, que es más medicinal, pero casi todos los componentes de la marihuana son medicinales. Entonces, que sea medicinal o no, es que tenga una indicación médica y que sirva como para un síntoma diana, para un síntoma target que queramos controlar. Doctor, muchísimas gracias por su respuesta porque realmente nos abre un poco más la mente, pero entonces voy a regresarme un poquito y estamos hablando de las sustancias psicoactivas y las drogas psicodélicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, Zaida, pues la palabra psicodélico viene de la raíz griega psique, que significa mente, y delos, que significa manifestación, es decir, como manifestación de la mente. Y se denominan psicodélicos a ese grupo de sustancias pues, que generan estados no ordinarios o expandidos de conciencia, que permiten explorar pues, nuestra mente, explorar nuestra conciencia, y pues que actualmente se ha generado un boom y se han ido introduciendo en investigaciones y tratamientos, incluso tratamientos para las propias adicciones, ¿sí? Y estos psicodélicos también es muy conocido su efecto, que alteran la cognición, la percepción de la realidad, producen lo que conocemos como psicodelia, que son todas esas alteraciones perceptivas que la gente presenta durante este estado de trance. Y para responder a la pregunta, los psicodélicos son sustancias psicoactivas. Pues un psicoactivo es sencillamente una sustancia que actúe sobre el sistema nervioso central y que afecte las funciones mentales. Independientemente pues, del término que utilicemos, la apuesta de las actuales investigaciones y con el resurgimiento de todo este movimiento alrededor de estas sustancias es por la desestigmatización, la despatologización y la dignificación de su uso, sea en contextos terapéuticos o recreativos, siempre considerando los posibles riesgos. Hablando de esos efectos de las sustancias psicoactivas, quiero pasar un poco la hoja e irme hacia los trastornos mentales. ¿Qué sucede, doctor, cuando una persona con depresión o ansiedad consume sustancias psicoactivas? Bueno, Zaida, aquí podríamos tener varios escenarios. Pues primero, quien tenga ansiedad o depresión y que use el psicoactivo como un tratamiento, ¿sí? Como vimos en la respuesta anterior.
También puede ser quien tenga ansiedad y depresión y tenga un consumo no problemático, como también hemos visto que hay personas que consumen y no necesariamente tengan un trastorno por consumo de sustancias. Y simultáneamente podemos tener el tercer escenario, que yo creería que es el complejo, que es que si tenga la ansiedad y la depresión y tenga un trastorno por consumo de sustancias. Este último escenario sí sería un reto, pues porque como que se suman todas las complicaciones de las dos patologías. O sea, eso se conoce en psiquiatría como patología dual. Tenemos un trastorno mental primario que es comórbido, es decir, se presenta de manera simultánea con un trastorno por consumo de sustancias. Doc, muchas gracias. Hay que tener en cuenta, quiero hacer un paréntesis frente a algo que no se ha dicho, y es, en las adicciones es importante tener en cuenta la predisposición genética. Ese familiar que uno acostumbraba a ver, que entre comillas uno decía como que se volvió loco y la mamá y el papá le decían, no, es que lo embrujaron, es que le dieron algo, no sé qué, cuando quizás en realidad esa persona había caído en un consumo de sustancias psicoactivas y eso derivó a una esquizofrenia, ¿cierto? Hablando de patología dual, entonces que se derivó a una esquizofrenia por el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Entonces quería hacer como ese paréntesis. Ahora bien, teniendo en cuenta, y tengo esta pregunta, Doc, es muy común escuchar y ver que las personas prefieren consumir alcohol o sustancias psicoactivas para superar sus duelos o pérdidas en lugar de asistir a una consulta con un experto que le pueda ayudar con un efectivo tratamiento para esa problemática en general. ¿Qué piensas o cuál sería el escenario ideal, Doc? Bueno, aquí también tengo que hacer como la salvedad de qué sería lo que entendemos por superar un duelo, ¿sí? Pues quizá usar el alcohol, una sustancia psicoactiva, sea un método como para paliar temporalmente o aliviar temporalmente como el sufrimiento o el dolor emocional que deja el duelo, pero realmente qué tanto se tramita o qué tanto se aborda en la profundidad de lo que implica un duelo o una pérdida. Entonces el escenario ideal para conocer eso y para abordar ese tema y todo lo que nos moviliza de nuestros conflictos mentales, de nuestra subjetividad, el escenario ideal es que la persona asista a un proceso de psicoterapia o que esté acompañado por profesionales en salud mental. Doctor Sergio, muchos pacientes y estudiantes nos preguntan por redes sociales y personalmente información para internarse, medicamentos y hasta terapias para tratar su adicción a las sustancias psicoactivas. En ese sentido, ¿cuál es el mejor tratamiento? Bueno, Zaida, pues como hemos hablado a lo largo de este programa, pues esto es un trastorno complejo, ¿sí? No podemos decir que hay un tratamiento mejor o peor que otro, pues se debe tener en cuenta que cada caso es único, o sea, debemos individualizar el caso. También existen programas de atención ambulatoria y centros de atención en drogadicción en modalidad residencial, es decir, en los que la persona se interna por varios meses. Además, se debe propender por intervenciones estructurales como políticas públicas que mejoren también esos factores de contexto que habíamos mencionado en otras respuestas. Aquí me uno un poquito al doctor Sergio frente a las políticas públicas, y es en la universidad nosotros hacemos formación en zonas de orientación universitaria donde hablamos de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. En estas entonces se habla sobre la mitigación del consumo, por tanto cuéntanos un poco sobre el paradigma de reducción de riesgo y daño en las drogas. Bueno, Elizabeth, gracias por esa pregunta. Este paradigma surge precisamente del fracaso del antiguo paradigma, ¿sí? Del paradigma prohibicionista, de lo que se llamó la guerra contra las drogas, ¿sí? Durante el programa de gobierno de un presidente de Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, y prácticamente esta política se extendió a todo el mundo, ¿sí? Que ha dejado de saldo pues este paradigma prohibicionista, pues guerras, muertes, organizaciones criminales, un retraso en la investigación del potencial medicinal de muchas sustancias. Doc, ahí como para agregar un poco frente al enfoque preventivo que tenemos en la universidad, y es también estar informados, es decir, como ver los daños y riesgos que pueden llevar el uso de las sustancias y que también las personas decidan entonces si consumirlas o no, teniendo en cuenta obviamente la predisposición genética, sus antecedentes pues como familiares y el efecto que causan las sustancias. Exacto, sí, este paradigma en resumen sí consiste en eso, en un conjunto de intervenciones que buscan minimizar las consecuencias en la salud o las consecuencias sociales y económicas del consumo de sustancias psicoactivas, tanto las legales como las ilegales, ¿sí?
Muchas gracias al doctor Sergio Barreto del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda por acompañarnos en la última emisión del año 2024, la última emisión de Conéctate con tu salud mental, porque esto sí es bienestar. Por supuesto, a Elizabeth, quien también dirige el programa desde la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, a la productora Stephanie Escobar y a la directora de la emisora Daniela Gómez por abrirnos este espacio. Gracias Aida y Elizabeth por la invitación y a todos los oyentes que sintonizaron. Es un reto hablar de un tema tan complejo y tan tabú pues en tan poco tiempo, pero espero les haya sido útil la información. Doctor Barreto, muchísimas gracias por estar acá. Nos escuchamos en el 2025 por 88.2 FM de Universitaria Estéreo. Feliz Navidad, feliz año a todos. Chao, chao, nos escuchamos el próximo año. Conéctate con tu salud mental, porque esto sí es bienestar, una alianza entre la UTP y el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda.